este plan de estudio que es casi trimestral. No solamente hoy, sino durante todo el año. Hoy, lo primero que yo les quiero contar es que vamos a empezar a dar una materia que es una experiencia totalmente novedosa. Es novedosa desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista del abogado. Porque hasta ahora, todas las materias que ustedes han dado tienen una conformación mental estática. Es decir, yo aprendo algo, lo internalizo y después lo traslado a la práctica del derecho. Así tal cual lo aprendo. Un artículo que dice que uno no debe matar porque merece una pena, tiene una interpretación dogmática respecto de algunas cuestiones, pero luego ese artículo va a captar una conducta en el mundo exterior y así va a ser siempre. Pueden variar las circunstancias de esa conducta, pero no va a variar la forma de que la norma se introduce en el caso en concreto. Siempre va a ser muy parecido. Esto no ocurre en el derecho procesal. Esta es la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo. Porque aprender derecho procesal, encontrarse por primera vez con el derecho procesal penal, presupone básicamente un cambio de cabeza, un cambio de paradigma de pensamiento. Porque el derecho procesal penal no es nunca igual, es siempre dinámico, porque está basado en la existencia de roles y de reglas que se combinan en una dinámica muy particular y que a partir de ahí se debe resolver como caso. Es decir, nosotros tenemos roles: cal, defensor, juez. Cada uno de ellos tiene una forma de actuación específica y reglas de juego. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, para luego determinar en la dinámica de combinación de todas las posibilidades que ofrecen el funcionamiento de los roles y de las reglas de juego, cómo se resuelve el caso. Y esto es una dinámica de pensamiento muy diferente a la que nosotros venimos dando. Cuando nosotros tenemos que resolver la tipicidad de una conducta para saber si es un robo o no, las formas de aplicar la dogmática son siempre parecidas. Cambian las personas, cambian las situaciones, las circunstancias, pero en derecho procesal penal son similares pero siempre diferentes. Es decir, no es lo mismo qué va a pasar si el fiscal acusa de determinada manera, porque el defensor va a tener que responderle al fiscal dentro de algunas reglas de juego, y el juez decidirá de acuerdo a su criterio. Entonces, esto implica que esta experiencia totalmente dinámica y diferente no se vuelva a repetir tal como es en ningún otro caso. Sí, por supuesto, hay casos similares, hay criterios que se van aplicando, pero aquí lo más importante no es conocer específicamente qué criterios o cuáles son los casos que se dan, sino que lo que tenemos que saber a nivel extremadamente exquisito es cómo funcionan las reglas de juego y cómo se deben combinar en relación a las partes. Es decir, ¿cómo actúa un fiscal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las reglas que informan su actividad? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿En el marco de qué cuestiones constitucionales se desempeña? Eso va a determinar también cómo responde un defensor. En el marco de su actividad, ¿qué ley lo obliga a actuar? ¿De qué manera lo obliga a actuar la ley? ¿Y cómo lo asiste la Constitución para que actúe? A partir de ahí, después yo voy a tener que saber cómo debe decidir un juez. En el marco de qué reglas constitucionales, en el marco de qué obligaciones convencionales, porque los jueces, además de tener una forma de actuación relacionada con la Constitución, también lo tienen con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, hay un montón de cuestiones que yo tengo que aprender para saber cómo funciona cada rol y en el marco de sus reglas, para luego tener herramientas para poder resolver las cuestiones que se van a suscitar. Que como se suscitan en la dinámica de la actuación de todos estos sujetos, nunca son las mismas. Siempre son diferentes, aunque pueden ser similares. Esta idea, que a grandes rasgos yo se las tiro en un momentito tan acotado, es lo que vamos a ir desarrollando durante todo el transcurso del cuatrimestre. Me va a salir semestre o año, pero es porque estoy acostumbrada a la materia con otra longitud. Así que cuando yo diga año o semestre, estoy hablando del cuatrimestre hasta fin de año.
Eso acuérdense, porque me va a pasar. Entonces, el primer desafío que tiene esta materia es estar con la cabeza abierta al dinamismo. Esa es la idea. Nunca una situación se reproduce igual. Y sí, tenemos siempre las mismas reglas de juego para poder resolverlas. Entonces, como frente a la dificultad de la diferencia de la circunstancia que tengo que resolver, yo lo que tengo que anteponer a eso es la seguridad con la que conozco las reglas de juego. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre las reglas de juego. Lo único que yo quiero es que ustedes preparen su cabeza para vivir un fenómeno de estudio totalmente diferente. Hasta ahora nunca se expusieron a esta forma de estudiar y de aprender. Entonces les digo, aquellos que son memoristas, acá van perdidos. Acá lo que hay que hacer es utilizar la cabeza y razonar. Es el gran desafío en la carrera que nos enseña básicamente a ser abogados, o a ser fiscales, o a ser jueces. Es decir, acá vamos a poner en práctica un movimiento de pensamiento que nos va a acercar a nuestro futuro. Lo más parecido posible a lo que es la realidad. Entonces ustedes tienen que estar preparados y tienen que estar abiertos al conocimiento. Es la única forma de avanzar con esto. El que quiere estudiar de memoria acá, pierde. Yo ya les voy diciendo que no pierdan tiempo en las clases si solo estudian de memoria, porque no van a poder avanzar sobre los otros. Les va a costar demasiado y no va a tener ningún sentido. Pero aquellos que quieren aprender el derecho vivo, está buenísimo porque este es el primer paso. Es el primer paso que se da a través de una materia que presupone un movimiento constante que hace que nuestra cabeza empiece a pensar en términos o en modo de proceso. Y eso es un poco lo que se va a acercar al trabajo que van a hacer cuando ustedes se reciban de abogados. Sin que se asusten, obviamente. Bueno, ya mañana vamos a ir viendo lo del tema de los horarios, porque son casi las 4 de la tarde y todavía siguen entrando. Yo voy a poner un límite horario para admitir el que viene más tarde, no va a poder entrar a la clase. Así que vamos a ser respetuosos con el horario, porque yo me resulta súper distractivo tener que estar recibiendo gente que va entrando a cualquier hora. Es como si abrieran la puerta a cada minuto en el aula, y eso no está bueno. Así que vamos a poner un límite horario donde yo voy a admitir y después el que no llega a esa hora no va a poder entrar al aula, básicamente. Bueno, vamos a arrancar con el contenido. El programa hoy hablaba del sistema acusatorio, lineamientos constitucionales, pero en realidad vamos a entrar de lleno en temas. Vamos a hablar del sistema acusatorio en sus componentes y de las reglas de juego constitucional que vamos a tener para poder trabajar a partir del sistema acusatorio. Acá no quiero ponerme muy pesada con el tema de la historia, pero sí es importante que ustedes entiendan un poquito de dónde venimos y por qué llegamos a este sistema. Nosotros casi históricamente, cuando yo les digo históricamente les estoy hablando menos de 10 años atrás, pero bueno, para nosotros ya casi es historia, teníamos un sistema que estaba nominado como inconstitucional, porque no había igualdad de partes y se confundía la figura del juez con el fiscal. Había una figura que ustedes van a escuchar o habrán escuchado alguna vez, que está vigente en algunos sistemas ya sea de la nación o de algunas otras provincias, que es el famoso juez de instrucción, que era un juez que investigaba y luego determinaba qué era lo que iba a llevar a. En esa posición se confundía la figura del fiscal, que era el que acusaba, sin que investigara él mismo, y esto resultaba totalmente inconstitucional, porque el juez, al acusar y al juzgar, era imparcial. Esto trajo 1.000.000 de discusiones académicas, jurisprudenciales, etcétera, 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 hasta que se llegó a un fallo, que ustedes a lo mejor son chiquitos, pero seguramente escucharon algo,
de sus papás o de alguien, que se llamó Fraticelli. Fraticelli era un juez de la ciudad de Rufino, de aquí de la provincia de Santa Fe, que en una situación un poco extraña pierde a su hija en su casa y con una aparente, digamos, una apariencia de posible homicidio. Esto llegó a una larguísima causa que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y básicamente determinó que la forma de investigar y de procesar y de juzgar los delitos en la provincia de Santa Fe no se condecía con lo que pedía la Constitución Nacional. Esto hizo que se moviera toda una gran maquinaria reformista y llegáramos a tener sancionada la ley 12.734, anótense este número, que es el actual Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Y aquí voy a hacer el primer acto. Este código es un sistema muy puro en lo que hace al sistema adversarial, pero el código como elemento normativo tiene algunas cuestiones que vienen del código anterior, porque es como un mix que se hizo, no es un sistema que se legisló de una, sino que es un viejo código donde se le pusieron cosas muy modernas, que nosotros vamos a ir retocando y yo les voy a ir señalando porque no se condicen con el espíritu del sistema. Pero sí, el sistema que tenemos es un sistema acusatorio puro o adversarial. Vayan captando estas palabras. Mañana van a profundizar sobre el esquema de proceso, pero sí me interesa que ustedes vayan captando cuáles son las reglas esenciales de este proceso. La forma de definir el proceso adversarial es muy sencilla. Y si yo tuviera que dibujarlo, lo haría con un triángulo. Un triangulito. Si tengo un pizarrón, ahora no tengo, pero se los trato de hacer lo más posible, lo más fidedigno posible. Todo el mundo sabe, porque creo que si llegaron acá, geometría básica la aprobaron, que es un triángulo. Un triángulo son tres líneas que se juntan por sus vértices y que tienen una línea, dos líneas y un vértice superior con dos vértices que están en paridad. Esto también tiene que ver, y esto no me lo invento yo, sino que lo ha inventado un señor que se llamaba Chiovenda, que habló de la igualdad de las partes frente al juzgador e inventó este famoso triángulo para que nuestra mente pudiera absorberlo y tenerlo en cuenta cada vez que pensamos en esta tríada o en esta conjunción de sujetos. ¿Cómo está compuesto este triángulo? Este triángulo está compuesto por una persona que juzga, que está en el vértice, que está a la misma distancia de los otros dos puntitos. Esto implica que esta persona respecto de los otros dos es imparcial. Después vamos a desarrollar el concepto de esto, pero en principio lo primero que es imparcial. Luego hay otra persona o otro rol que está en uno de los vértices que están en la misma línea, que es el fiscal o el acusador. ¿Por qué digo el fiscal o el acusador? Porque también puede haber un acusador privado que va a estar en esta misma línea y en este mismo vértice, que se llama querellante. Después, cada uno de estos sujetos los vamos a ir conociendo en particular, pero quiero que ustedes los tomen en esta composición que estamos dando. En la misma línea que el fiscal y el querellante está otro vértice contrapuesto a este, que es el defensor. El defensor representa al sujeto más importante de todo este componente de personas, que es el imputado. Es la persona que está sindicada como autor, cómplice o partícipe de un delito en términos de probabilidad. Ahora vamos a ver por qué en términos de probabilidad. Estas tres personas van a actuar durante todo el proceso y son los componentes que, de acuerdo a cómo se van moviendo, se combinan y determinan un proceso penal. Ninguno de ellos puede faltar para que se dé el proceso. Solo con una cuestión bastante particular, que es que en el vértice de la acusación, donde están el fiscal y el querellante, no es necesario que estén los dos, pero sí es importante que esté uno de ellos como acusador.
Generalmente quien está presente de estos dos es el fiscal. Pero hay algunos casos donde van a estar los dos o donde solo puede estar el querellante. En los casos en los que solo puede estar el querellante, esos casos debemos entenderlos como excepcionales. No, no es siempre así, no hay regla. La regla es que esté el fiscal. Pero sí tiene que haber alguien que acuse a un imputado para que pueda haber dos partes, en específico a pie de igualdad y con igualdad de armas, que van a presentar sus pretensiones ante el vértice de este triángulo, que es el juez. Y este juez, sin tener ningún compromiso con ninguna de estas partes que representan los vértices del triángulo, va a tener que resolver quién tiene razón en términos de sistema adversario. Términos de sistema adversario. ¿Cómo resuelve este juez? Primero, no puede tener ningún tipo de alineación previa con ninguna de las partes. Esto implica que no va a tener que tener ningún compromiso, ni de tipo funcional, es decir, ni puede haber opinado antes en este conjunto, ni puede tener ningún componente emocional con ninguna de las partes. En un ejemplo exagerado, yo les diría, el juez nunca puede ser el papá del imputado, ni tampoco puede ser el hermano de la víctima, ni puede haber trabajado antes de fiscal en el mismo caso, ni puede haber trabajado de defensor en el mismo caso, porque podría darse la situación en la cual se ascendió y pasó de fiscal a juez, o mejor dicho, cambió de rol, no sé si así. Pero bueno, esto es el componente básico de un sistema adversario. Dos partes. En específico, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones procesales, las mismas posibilidades procesales, la misma legitimación para poder actuar, obviamente de acuerdo a cada rol, pero sí tiene que tener legitimación para poder actuar. Y esas dos partes van a volcar sus pretensiones en este pie de igualdad, con igualdad de armas. Esto de la igualdad de armas es fundamental. Ninguno de los dos puede tener ventaja. Con igualdad de armas, y esto lo van a hacer frente a este tercero, que es el juez, que es imparcial, imparcial e independiente. Imparcial significa que no puede tener ningún interés con las pretensiones de las partes. Imparcial con T, significa que no tiene que tener relación con ninguna de las partes. E independiente significa que no puede responder a ningún poder extraño. Simplemente responde a las obligaciones dentro de su propio poder, que son las del Poder Judicial. Esto implica que no puede tener un compromiso político, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, o compromiso con el Poder Legislativo. No puede ser el autor de una ley el juez. Entonces, este tercero, imparcial, imparcial e independiente, tiene que tomar su decisión simplemente basándose en la ley, en la Constitución y en el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es la obligación que tenemos todos los jueces de aplicar a nuestras decisiones las convenciones internacionales y la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace de ellas. Ustedes van a ver que hay materias específicas donde las convenciones internacionales suscritas por Argentina y las órdenes que le ha dado la Corte Interamericana en nuestro país van a determinar que hay formas de interpretar el caso de una manera muy diferente. En muchos casos por el compromiso internacional, en otros casos por la calidad de la víctima. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con el género, la perspectiva de género. Cito para esto la Convención de Belém do Pará, que protege a la mujer. También podemos hablar de las reglas de Beijing cuando estamos hablando de la niñez, o más conocida como Convención de los Derechos del Niño. Y así en un montón de situaciones donde el derecho internacional ha tomado partido específico de la protección de ciertos intereses.
¿eh? También hay algunos intereses que están reflejados a través de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como aquellas recomendaciones sobre seguridad ciudadana que hablan de cómo se debe mantener el orden y la no violencia en una sociedad. Entonces, todas estas superleyes, que están incluso más arriba que la Constitución, porque son parte del compromiso internacional, son parte del material biológico que tiene el juez para dar sus sentencias y sus decisiones. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que vamos a desarrollar durante todo el año. Y estas reglas de juego, en el marco de la actuación de estos roles, es lo que se va a ir combinando para que nosotros vayamos resolviendo los casos que se van planteando. Esto es lo que hace el proceso penal para dar vida a la aplicación del poder punitivo. Esto es, señores y señores, el ejercicio de la pretensión punitiva del derecho penal de fondo en vivo y en directo. Esto es básicamente lo que vamos a trabajar durante el resto del año. Un caso que a través de un proceso cobra vida y determina la aplicación o no de una sanción punitiva. Puede terminar en una condena con la aplicación de una pena, una absolución con una declaración específica de inocencia que libera del sistema penal a esa persona que ha sido juzgada. Este funcionamiento de este sistema se basa básicamente en reglas que se deben aplicar a dos momentos procesales fundamentales. Esto simplemente se los voy a anunciar porque lo van a ver mañana con los chicos. Acá está Lisandro, que es parte del equipo con Agustina, que son, digamos, los colaboradores senior de la materia y que van a ser quienes desarrollen el día martes todos los temas que están previstos para ese día. Mañana ustedes van a ver bien el contenido de un proceso, pero yo hoy quiero, para que ustedes me sigan en las reglas del juego que vamos a ver, les quiero decir que este proceso tiene básicamente dos partes, con una complementaria. La primera parte es una que se llama investigación penal preparatoria y que está a cargo básicamente del fiscal. Porque es el actor penal que va a empezar a investigar qué tiene para ver si puede llevarlo a juicio o no. Las leyes que reglamentan el Código Procesal Penal, que son las leyes que determinan la actuación de los fiscales y de los defensores, que después también las van a mencionar mañana, después tenemos una semana específica para cada uno, estas leyes determinan modos de actuación de las partes. Y el fiscal, dentro de sus modos de actuación, tienen la obligación de todo lo que investigan y llevan a juicio, que llegue sí o sí a una sentencia condenatoria. Ese es su norte y es su objetivo. Si el fiscal ve que con esa investigación no va a poder llevar a juicio, tiene otras salidas, otras cosas para hacer, pero no va a ir a juicio. Entonces, la ley, para que él pueda hacer esto, dilucidando si llega o no a juicio lo que tiene, le da una plataforma para que pueda despegar. Y esta plataforma se llama Investigación Penal Preparatoria, más conocida como la sigla IPP. Cada vez que ustedes vean IPP, estamos hablando de este segmento. El fiscal en este segmento va a empezar a recabar, a ver qué evidencias tiene, y luego las va a presentar frente a un juez que va a ser como una especie de visión de si es razonable, si es legal, etcétera, etcétera, y si considera que sí, que hay material como para seguir adelante, se va a dar una segunda etapa que es el famoso juicio oral. Estos juicios orales que ustedes escuchan en la televisión, que han visto en las películas, que han visto también en vivo y en directo, en algunos casos que han sido televisados, y a partir de ese juicio que se va a llevar a cabo con determinadas reglas también, va a surgir una sentencia que puede ser de absolución o de condena, y que esa sentencia va luego a ser recurrida ante el colegio de jueces de segunda instancia o lo que antes se conocía como cámaras de apelación. Lugar que integro yo como vocal. Yo en la vida real me dedico
a ser juez penal de cámara, es decir, a revisar los pronunciamientos de los jueces de primera instancia, en una forma muy particular de actuación, que es con un cuerpo colegiado que se sortea para que actúe en cada caso en concreto. Antes de eso, ejercí 20 y pico de años como abogada penalista, así que más o menos conozco el año desde afuera y desde adentro, así que voy a tratar de, en todas mis clases, de trasladarle mi experiencia y de contarles cosas reales y prácticas que les van a servir para orientar el aprendizaje. Bien, hasta acá, preguntas, intervenciones, los escucho. Profe, las salidas alternativas al delito, Bartolomé, ¿en dónde las ubicarías? Sí. Las salidas alternativas. En medio de la investigación. En el IPP. Puede ser en la IPP, puede ser en otro segmento del proceso que se llama audiencia preliminar, que es esta suerte de filtro que hace el juez para ver qué es lo que pasa a juicio, pero siempre tiene que ser antes del juicio, porque como vos dijiste, las salidas alternativas son salidas alternativas al juicio o debate oral. Claro. Podés nombrar un montón de salidas alternativas, básicamente eso es, pero bueno, después tienen combinaciones, que son el principio de oportunidad, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero ya lo vamos adelantando. El principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba y el procedimiento abreviado. En ese orden tienen menor o mayor gravosidad, pero en ese orden es fácil recordarlas. Y esto, como vos mismo lo preguntás, no sé por qué surge tu inquietud, porque es una pregunta bastante finita, pero son salidas que evitan u obstan el juicio y que por supuesto se van a aplicar en etapas previas. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo, y en mi opinión, hasta la finalización de la audiencia preliminar. Algunos entienden que, por ejemplo, el proceso abreviado podría hasta el juicio, y de hecho a veces terminan suspendiendo las audiencias de debate porque abrevian. Pero bueno, a mí me parece que lo más lógico sería que llegara hasta la audiencia preliminar. Eso después ya lo vamos a ver en una clase específica. Pero si respondo a tu pregunta, durante toda esta primera etapa. Si te digo la IPP y vos entendés como IPP la inclusión de la audiencia preliminar, sí. Si no, deberían decirte hasta el IPP y o la audiencia preliminar. Eso lo vamos bien. No sé por qué. ¿Por qué me preguntas de eso? ¿Vos de dónde sacás esa información, Bartolomé? No, porque... ¿En la fiscalía o algo? Sí, hice una pasantía de 6 meses en un organismo público que justamente trabaja en estas cuestiones. Y nada. ¿A dónde? Bueno, el Ministerio Público Fiscal en una fiscalía multifueros de acá. Yo soy de Entre Ríos. Qué bueno, mira, qué bárbaro. Está buenísimo que nos vayas, así nos vas contando un poco tu experiencia con el Código de Entre Ríos, parecido al nuestro, pero por ahí hay cosas que son diferentes. Sí, algunas cambian y sí, tengo un par de preguntas, pero bueno, las voy a hacer en el momento indicado. Sí, igual también, no, cuando vos quieras, pero de todas formas también tenés los prácticos para trabajar desde ese lugar, ¿viste? Ahí en los prácticos vas a poder volcar tus inquietudes y debatir con tus compañeros, ese es un lugar, acá me puedes preguntar lo que quieras, pero algunas cosas que serían interesantes, pues dejes ahí. Sí, a mí me chocó por ahí un poco la división entre IPP y juicio oral, porque bueno, acá por los datos que nosotros manejábamos, muy pocas cuestiones llegan a juicio. Por lo general quedan en probation o en juicios abreviados o en otro tipo de salidas. O sea, el dato estadístico, digamos, de los juicios orales son muy bajos, por lo menos acá en Entre Ríos. Bueno, mirá qué interesante, porque nosotros acá nos está por explotar la agenda directamente. Eso te lo puedo contar porque además, no, en serio te lo digo, porque además yo además de ser miembro de la Cámara de Apelaciones, soy la presidenta del Colegio de Jueces de Rosario. Entonces trabajamos mucho sobre la cantidad de juicios que tenemos, que estamos viendo cómo los acomodamos. La idea del sistema un poco es la que vos estás transmitiendo. Yo les explico para que el resto me entienda. Las salidas alternativas o sistema multipuertas son otras formas de cerrar las causas sin llegar a juicio. Entonces,
el sistema prevé que aquellos juicios que tienen menos importancia o menos caudal probatorio y se puede arribar a una solución previa al llegar a juicio, se haga para evitar que después todo vaya a juicio y exploten los sistemas. En Rosario es un poco difícil porque además hay un gran grado de criminalidad y de casos importantes o de gran contenido y que normalmente van a juicio. Pero bueno, todas esas cosas las vamos a ir trabajando a medida que avancemos en el año. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Anímense, porque acá van a tener que hablar ustedes, ¿eh? No, esta vez descansan en el día martes porque hablo yo, pero después en el resto de los días van a empezar a hablar, así que esta es... Miren que si no, después yo voy a empezar a marcar, voy a decir, a ver, y ahí pregunto. ¿Alguna otra intervención? Sí, ¿quién me habla? Fernanda. Ahí está. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Hola. ¿Hay una etapa intermedia, puede ser? Sí, en la audiencia preliminar, esa que estábamos hablando, que es como una especie de filtro que se produce entre lo que tiene el fiscal en la etapa preliminar, en la investigación preliminar, y lo que va a juicio. Que puede ser que pase todo, que pase alguna parte, o que no pase nada. Esas son las posibilidades. ¿Por qué, Fernanda? ¿De dónde te suena esta, la de...? No, porque había visto el código procesal de la Nación porque teníamos que hacer un trabajo práctico para el viernes y ya estaba viendo cómo bien. hablaba el código. No, bueno, pero no te adelantes, porque el programa lo vamos a ir cambiando, así que vos andá despacito, ¿sí? El Código de la Nación es un sistema que ya está... Yo les explico. Yo no voy a hablar durante el año del Código de la Nación. Les explico por qué. El código vigente es un sistema anterior, como el que teníamos nosotros antes. Y hay un código sancionado que no está en vigencia, pero está aprobado como ley, que está para entrar en vigencia, y hay algunos lugares del país que ya lo tienen en vigencia, pero que es muy parecido al sistema que tenemos en Santa Fe. Lo que pasa que si yo empiezo a dar todo ese tema, se les va a hacer una mezcolanza que no van a aprender nada. Y prefiero que aprendan bien nuestro sistema adversarial puro y que a partir de ese aprendizaje ustedes después, si necesitan, vayan a ver los otros sistemas. El código de federal lo vamos a dar en alguna semana solo para enseñarles cómo es en general, pero no lo quiero traer a colación cuando voy a dar el código, el sistema adversarial puro de Santa Fe, para que no se confundan, porque además no tenemos mucho tiempo. Yo hoy les voy a dar 2 temas, que a ver cómo estoy, sí, tengo unos 40 minutos para dar el resto del tema. Les voy a dar 2 temas que en los programas anteriores eran 2 semanas diferentes, pero ahora tenemos que empezar a condensar y a tratar de dar todo lo que más podamos juntos para poder abordar la materia y que la entiendan, porque si no, no podemos. Lamentablemente estos programas que son tan chiquititos, porque son chiquitos tanto en el tiempo como en la temática, hacen que, bueno, tengamos que reformular el contenido de las materias. Es una lástima, pero bueno, no nos queda otra. Por eso te digo, quédate tranquila con el Código Federal que no lo vamos a ver. Ahora, lo vamos a ver. Bien, ¿alguien más? Sí, una pregunta, doctora. Sí, Gabriel. Gabriel. Sí. Yo hasta que pueda hacerme de un código en papel, estuve buscando y hay uno que está actualizado hasta la ley 13746, que me parece bastante moderna. Está debe bien. Ser, sí, está con bien, ese más o menos andaríamos a arrancar. Con ese estás bien, porque ha tenido alguna... O sea, el código básico es el mismo, pero ha tenido algunas incorporaciones de algunas cuestiones específicas. Pero está bien, con esa ley está bien. Manéjense así. Bueno, ¿alguien más? Sí. A mí no me quedó claro por ahí con lo que estuvieron diciendo. Entonces, la audiencia preliminar es donde se lleva ante el juez si sí o no al juicio oral. Pero me distraje porque me pasó Lisandro un link que... Sí, perdón, Vivi, ahí les pasé un link. Y es ese justamente el que estoy usando yo.
Con el código actualizado tienen todas las reformas y te aclara abajo cuáles son las reformas. Ese es el marco. Y está en Santa Fe Legal, sí, sí. Ahí Exacto. está, perfecto. Bueno, Lisandro es mi mano derecha, así que cualquier cosa, él también está acá a cargo cuando no estoy yo. Así que ahí Lisandro ya les pasó y lo pueden ver. Bien, espérame que me perdí. Matías, ¿qué era que me estabas preguntando? Volveme. No, ¿qué es lo que se resolvía en esa audiencia preliminar? Eso. Eso ahora tenerlo en cuenta más o menos porque después mañana lo van a ver bien con Lisandro o con quien les dé la clase de mañana. Es así, vos tenés una IPP, que es el fiscal recolectando pruebas o evidencias, mejor dicho, evidencias. Mira, Micaela Cassiani la voy a admitir porque soy buena, pero no se puede entrar a las 4:20 de la tarde, no va más. Bien, te decía, el fiscal recolecta evidencias en toda esta etapa de la IPP. Luego, esa evidencia, él la formatea en una acusación y las va a presentar junto con esa acusación a un juez de la audiencia preliminar. Ahí se va a armar un debate con el defensor en el que básicamente, entre otras cosas, que puede haber, por ejemplo, una salida alternativa, pueden pedir una probation, pueden pasar muchas cosas, pero entre otras cosas, en esa audiencia lo que se va a hacer, se va a discutir la pertinencia y la superabundancia o no de la prueba. Es decir, cada parte va a presentar lo que se llama su teoría del caso, va a decir, yo creo que Pirulito lo mató a Menganito en estas condiciones. Y lo que voy a hacer, lo voy a probar con este testigo, este testigo, este testigo y este testigo. Entonces el defensor va a decir, yo creo que Pirulito no mató a Menganito por esta y estas condiciones. Y yo lo voy a probar con este testigo, este y este. Y me opongo al testigo este de la fiscalía. El juez, luego de eso, que te lo resumo a grandes rasgos, va a determinar qué toma y qué rechaza y luego va a sacar una cosa que se llama auto de apertura a juicio, donde básicamente se dice cuál es el contenido del juicio. De qué se va a acusar al imputado y con qué pruebas se va a apoyar cada parte. Y después es el debate. Esa es la audiencia preliminar. A grandes rasgos, Matías. Esto para que vos entiendas cómo funciona. Ese era el esquema de proceso que van a desarrollar mañana con los chicos. Y después van a empezar a debatir y a trabajar ya a full. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, voy a seguir con lo que se llaman principios del sistema adversarial. Estos principios, básicamente, son los principios constitucionales, que no solo van a informar al proceso, sino que van a darle contenido constitucional a cada una de las actuaciones de las partes. Por una cuestión pedagógica, yo decidí dividirlo en 3 grandes partes, que cada una de ellas tiene un contenido específico. Esto no significa que son 3 grandes derechos, no. Hay un montón de derechos constitucionales y garantías que están enunciados en este contenido, pero yo decidí dividirlo en 3 partes para que a ustedes les resulte más fácil poder entender. Estos principios están enunciados en la Constitución, en los pactos internacionales de derechos humanos algunos. En los pactos algunos están enunciados y otros están directamente definidos o ampliados. A su vez, están en el capítulo número 1 del Código Procesal Penal de San Juan. Ustedes van a encontrar todos estos principios, nada más que los van a encontrar en otro orden. Pero para que a ustedes les quede claro, los vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas es la garantía del juicio previo, la segunda de ellas es el principio de inocencia y la tercera el derecho de defensa. Básicamente, el primero de ellos, obviamente, al llamarse juicio previo, va a definir el contenido del proceso en general y de la actuación del juez en particular. Y las otras 2 van a delimitar la forma
y las reglas con las que van a actuar las partes, básicamente hablando. El primero de ellos, o juicio previo, es aquel principio que está contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que determina que nadie va a ser penado sin juicio previo. Por supuesto, el artículo va más allá y dice, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto es el principio de legalidad sustancial, como ustedes lo habrán visto en la materia penal. No es que a mí no me importe esa parte, sino que la parte que me importa es que esta ley va a ser traducida fundamentalmente en una pena, pero solamente con la realización de un juicio previo. Es decir, que lo que a mí me interesa es que para que una persona pueda ser condenada y tenga que aplicársele legalmente una pena, yo necesito que haya un proceso debido conforme a Constitución, que en términos de enunciado legal se llama juicio previo. Este juicio previo, conforme a Constitución, ha sido definido como aquella etapa en la cual se va a ventilar el contenido de una pretensión fiscal que va a ser contrarrestada por un defensor y que va a ser ventilada frente a un juez imparcial en un término temporal y específicamente frente al juez. Esto en otros términos, por ejemplo con alguna otra doctrina, como la del Varado Belloso, se ha determinado como la transitoriedad de la serie, o una serie transitoria que debe sí o sí estar llena de 4 etapas específicas. La primera es la acusación. Es decir, yo para que haya un juicio previo tiene que haber alguien que acuse de manera legal y formal. Este es el fiscal. Acusa. Con determinado contenido. Ya después vamos a ver cuál es. Después tiene que haber alguien que se defienda. Acusación, defensa. La persona que se defiende, por supuesto, es el imputado. Pero lo hace a través de un defensor técnico, jurídicamente hablando. Hay algunas posibilidades de autodefensa dentro del código que ya las vamos a ver, pero siempre presuponen la presencia de un defensor. Simple y sencillamente porque no se puede defender solo el imputado en estos términos. Luego hay una etapa de producción probatoria o conocida como etapa de prueba. Y luego existe la posibilidad de que las partes aleguen sobre esta cuestión. Es decir, que cada una va a decir, de acuerdo a lo que yo pienso, esta prueba sirve para absolver al imputado, si soy el defensor, o de acuerdo a lo que yo pienso, esta prueba sirve para condenar al imputado, si soy el. Este juicio previo es una serie transitoria que tiene todos estos elementos y que, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nunca pueden faltar para hablar de debido proceso legal. El juicio previo está compuesto por toda una serie de pasos que tienen que estar definidos en este orden y que no puedan faltar para que se cumplan el mandato de la Constitución en el artículo 18. Y son acusación, defensa, prueba y alegatos, o conclusiones. En materia penal los alegatos se llaman conclusiones. A su vez, este juicio previo tiene que ser llevado adelante por un sujeto que, ¿quién dijimos que era? ¿Quién dijimos que lleva adelante el juicio? El fiscal. El fiscal. No. El fiscal lleva adelante la acusación, el juicio lo sostienen los jueces. Los jueces. El juez. Bien. Este juez no puede ser cualquier juez. El juez al que se refiere la Constitución es un juez que está definido dentro de lo que se llama garantía del juez natural. Esto implica que cualquier persona sometida a proceso penal deberá ser juzgada por un juez que esté nombrado con anterioridad de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para que esto sea posible. La Constitución no lo dice en estos términos, sino que dice
que se proscriben las comisiones especiales de juzgamiento. Esto implica que yo no puedo nombrar a un juez para que juzgue a una persona determinada después de que cometió el hecho. Es decir, los jueces tienen que estar nombrados previamente y conforme a los procedimientos constitucionales. Esto será de acuerdo a la reglamentación de los consejos de la magistratura de cada jurisdicción. Yo fui nombrada de acuerdo a la reglamentación del Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe. Hay una ley que determina cómo se nombran los jueces, hay un procedimiento en el que intervienen en general todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y de acuerdo a eso, normalmente son por concursos y procedimientos predeterminados que hacen que los jueces estén nombrados una vez que se inicia la causa. La proscripción de las comisiones especiales que determinan la garantía del juez natural es que el juez no puede ser nombrado específicamente para que intervenga en esta causa. Esto significa que no puede ser nombrado en su función como juez, pero sí puede ser asignado a la causa de acuerdo a las reglas de competencia. Por ejemplo, nosotros, los jueces de la provincia de Santa Fe, somos designados para las causas por sorteo. Y sí somos designados por sorteo específicamente para la causa. Lo que no somos es nombrados y juramos como tal, como jueces, para ese caso específico. ¿Comprenden la diferencia? Es bastante sustancial. Yo juré como jueza antes de la causa que me tocó hoy. Pero hoy me tocó por sorteo la causa en la que estoy entendiendo. Eso es una diferencia basal que hay que entender, porque si no se me desarma el sistema. Yo tengo sistemas formales de nombramiento de jueces como funcionarios públicos y después tengo reglas de juego en lo que hacen a la atribución de jurisdicción y de competencia. Es decir, una cosa es que a mí la investidura de juez me la den antes de la asignación al caso en concreto. Eso es la garantía del juez natural a grandes rasgos. ¿Entienden la diferencia, no? Porque es basal la diferencia. No, a mí me pasa a veces en los exámenes que digo, explíqueme la garantía del juez natural y no me saben explicar esto. Pero esto es fundamental. Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía con otras menciones técnicas, con otras, pero básicamente la diferencia es, una cosa son las pautas de atribución de competencia y otros son los modos de designación del juez como funcionario público. La garantía del juez natural se refiere a eso. Bien. La más importante de las implicancias del juicio previo y su desgranado constitucional, a mi juicio, no es porque las otras no sean importantes, pero esta es la que más aplicación práctica tiene, es la de la imparcialidad del juzgador. Esto más o menos adelantamos. ¿Qué implica la imparcialidad del juzgador? Implica que el juzgador, una vez asignado a la causa, no tiene que tener compromiso con ninguna de las partes. Y no puede fallar favoreciendo a ninguna de las partes, siempre que no sea en función de la aplicación de la ley y la razonabilidad. Es decir, siempre nosotros tenemos que fallar dándole la razón a alguno. A veces tiene un poco de razón uno, un poco de razón otro, y las sentencias son mixtas. Pero en general, cuando un juez falla, hace descartando la pretensión de uno y aceptando la pretensión de otro. Lo que no puede haber es subjetividad del juez respecto a esta cuestión, y no puede haber tampoco una tendencia marcadamente objetiva. Es decir, yo no puedo ser un juez fiscal, yo soy un juez imparcial. No puedo fallar favoreciendo tendenciosamente la pretensión del fiscal. Y tampoco puedo fallar sin que el fiscal me lo pida. Es decir, el límite de la competencia funcional de los jueces está en la pretensión de las partes. Si a mí el fiscal me pide 5 años de pena, yo no le puedo dar 7 años de pena. El límite de mi decisión está en la pretensión del fiscal cuando es condenatorio. Sí puedo fallar de oficio a favor del imputado en ciertos y determinados supuestos.
Es decir, si el defensor me pide una menor pena y yo como juez entiendo que debo absolver, lo puedo hacer, porque es a favor del imputado. Y eso no implica imparcialidad, implica aplicación de los principios constitucionales. Esta diferencia es muy importante. Profe, Sí, entonces el sistema, Bartolomé, el sistema de valoración de la prueba sería íntima convicción, que podría ser una diferencia. Sí, pero eso está bien, pero eso no tiene. No, es sana crítica racional. Porque la íntima convicción es la forma de fallar de los jurados, que simplemente dicen que piensan, pero no fundan su resolución. Cuando vos sos un juez técnico tenés que fundar tu resolución. Bien. Pero eso vamos a hablarlo después, porque vos quizás te confundís con la libre convicción, que es otra cosa. Pero nosotros, el sistema de la valoración probatoria que tenemos en la provincia de Santa Fe es la sana crítica racional. Los jueces dicen su resolución y la fundan en derecho. Y en la valoración probatoria cuando corresponde valoración probatoria. A veces simplemente fundás en derecho, no tenés que valorar pruebas, sino elegir una interpretación legal. Pero después vamos a hablar sobre eso. No quiero profundizar temas que no conocen tus compañeros, Bartolomé, porque si no, estoy balanceando, no estamos con igualdad de armas, como dice el proceso. Sigamos con este tema de la imparcialidad del juzgador. Hay fallos que han definido la imparcialidad del juzgador, básicamente hablando de lo que se llama temor de parcialidad. ¿Por qué? El temor de parcialidad se da cuando, no por su actuación subjetiva, sino por su función, el juez, sin que haya dicho una palabra, yo ya tengo temor de que vaya a ser imparcial. Les explico el caso que les di antes. Si en este caso el juez que eligieron para el plenario y el debate oral fue el fiscal de la causa, que simplemente concursó y se transformó en juez porque concursó y había sido fiscal, es obvio que yo voy a temer que sea imparcial a la hora de juzgar si esa persona es inocente o culpable, porque fue el que colectó toda la prueba para acusar y determinar que es culpable y jugársela con su teoría del caso sobre la culpabilidad. En ese caso, yo puedo avisorar que hay un temor de que a la hora de juzgar, salvo que sea una persona angelada prácticamente, obviamente que va a tener una preopinión, que va a tener si fue él el que juntó la prueba. Como esa, hay otras posibilidades. Por ejemplo, yo no actúo en las causas del estudio al que pertenecía cuando era abogada. No tengo las causas que eran de mi socio, porque en muchas causas yo había participado y en otras causas también puedo ser imparcial, porque yo pertenecí a ese estudio jurídico. Entonces, una de las creaciones de la jurisprudencia a través de los casos Llerena y Fraticelli es determinar que la imparcialidad del juzgador también se mide en términos de temor de parcialidad. Y que no solamente desde el punto de vista subjetivo, sino que cuando hay imparcialidad objetiva y hay temor de imparcialidad, los jueces también debemos apartarnos de nuestras causas. De todas formas, esta imparcialidad está regulada a través de los institutos que están consagrados en todos los códigos, que son la excusación y la recusación. La excusación es cuando los jueces se apartan, y la recusación es cuando la parte pide el apartamiento del juez basado en algunas de estas situaciones, que puede ser de índole subjetiva o como de índole objetiva basada en el temor de imparcialidad. Si yo como defensor descubro que el juez perteneció previamente a la fiscalía que lleva el caso, lo voy a recusar para que se inhiba de actuar y que sea cambiado por otro juez que a mí me deje mayor transparencia. Esto es en función del principio de imparcialidad del juzgador, que es un derivado de la garantía del juicio previo. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Clarito como el agua. Después, por supuesto, lo vamos a profundizar esto, ustedes van a seguir hablando de esto en los prácticos, vamos a avanzar sobre esto todo el año, pero sí me importa que entiendan el significado y de dónde vienen constitucionalmente. A su vez, cada una de estas garantías tiene su correlato en los pactos. El pacto San José de
Costa Rica profundiza sobre muchas de estas garantías y trae algunas otras que no estaban en el texto de la Constitución de 1853 y sí son incorporadas por el Pacto San José de Costa Rica. Ustedes saben que a partir de la reforma de 1994, la Constitución fue ampliada con la incorporación específica de los pactos internacionales de derechos humanos que conforman y completan su texto. Hoy cuando yo hablo del Pacto San José de Costa Rica, estoy hablando en términos de Carta Magna, estoy hablando como Constitución. Están dentro y fueron incorporados a la Constitución Nacional. Bien, sigamos. Hasta aquí la garantía del juicio previo, con sus implicancias, imparcialidad del juzgador, juez natural. Después tenemos el principio de inocencia. El principio de inocencia va a iluminar todo el proceso hasta la sentencia condenatoria porque determina que nadie puede ser considerado inocente hasta que una sentencia lo diga de manera firme y específicamente. Mientras tanto, este principio es una especie de ficción que le da fortaleza al imputado para poder transitar todo este proceso sin que se lo considere culpable y se lo puna anticipadamente. Esta punición anticipada no significa que le van a dar una sentencia antes, pero sí es una herramienta que ilumina, por ejemplo, la concesión o no de la prisión preventiva. Que ya vamos a ver, ahora algo vamos a hablar, pero en términos generales es eso. La primera implicancia que tiene el principio de inocencia en el tratamiento del imputado es lo que se llama incoercibilidad del discurso del imputado. Ustedes saben también que hay una garantía que se llama la garantía de la no autoincriminación, que determina que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que si lo hace, ninguna declaración de él podrá ser tomada en su contra. Después ya vamos a hablar un poco más si es relativo, si es absoluto, qué implica o demás. Pero básicamente el principio determina esto, que hay una incoercibilidad del discurso del imputado que determina que yo no lo puedo obligar a que se confiese y tampoco lo puedo obligar a que entregue nada que lo implique de manera condenatoria o incriminatoria. ¿Esto qué significa? Que existe una extensión del discurso del imputado a sus actos. El Estado no puede obligar a el imputado a que hable en su contra ni que entregue prueba en su contra. No hay ninguna obligación de que yo me autoincrimine entregando el arma con el que maté al cadáver. De última que el Estado la encuentre. Eso no significa ocultar prueba. Esto implica que no estoy obligado por la incoercibilidad del discurso del imputado que se hace extensivo a sus actos. Después vamos a ver, hay algunos supuestos donde el imputado actúa como órgano de prueba y ahí sí tiene que colaborar. Por ejemplo, en un reconocimiento en rueda de personas, cuando se lo pone hacia el imputado entre otras personas similares para que la víctima lo reconozca, ahí no se puede negar, porque no tiene que actuar, simplemente participa de un procedimiento. Pero vamos a profundizarlo eso en la etapa de prueba. Lo importante es que entendamos que existe una incoercibilidad del discurso del imputado que también se traslada a sus actos incriminatorios. Luego, esta incoercibilidad se manifiesta en un grado máximo en términos de medidas cautelares en el proceso penal. Y aquí vamos a hablar de la reina de los temas del proceso, que es la libertad y la prisión versus prisión preventiva. Y esto se tiene en cuenta de esta forma. Como rige el principio de inocencia dentro del proceso penal, y ninguna persona puede ser considerada culpable, la Constitución Nacional dice también que nadie puede ser penado de manera privativa de la libertad si no es culpable. Pero ¿qué pasa? El preámbulo de la Constitución también me dice que yo tengo la obligación de afianzar la justicia. Y a veces, si el imputado se me escapa o actúa sobre la prueba, esa justicia no se puede afianzar. Entonces surgen lo que se llama la facultad de arresto.
que es una excepción al principio de la libertad absoluta, de manera, en términos de libertad ambulatoria estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que por el artículo 14 de la Constitución, todos somos libres de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio de la República Argentina. Pero si nosotros vamos en contra del afianzamiento de la justicia y cometimos un hecho con apariencia delictiva, esta libertad ambulatoria se relativiza y se puede hacer cesar. ¿En qué términos? En términos de medida cautelar. La prisión preventiva dentro del proceso penal es una medida cautelar. Una medida cautelar que tiene los requisitos de todas las medidas cautelares. Yo tengo que aparentemente haber cometido el ilícito, tiene que haber un peligro, la demora, un peligro en que yo esté en libertad, que puede ser traducido en que me fugue del país o de la provincia, o que interfiera sobre la prueba. Si yo voy y aprieto un testigo, lo amenazo para que no declare, estoy interfiriendo sobre la prueba. Y también tiene que haber una proporcionalidad, porque si yo tengo un delito que está penado solo con multa y lo meto preso tipo para cautelar ese proceso, me estoy excediendo y no hay proporcionalidad entre la cautela y lo cautelar. Entonces, para exceptuar en algún punto el principio de inocencia, el Código permite la prisión preventiva, o lo que se podría decir que es detención en términos de medida cautelar, en el proceso, pero siempre y solo cuando esté en peligro los fines del mismo. ¿Mm? Es decir, no en cualquier otra posibilidad. Y a su vez trae un catarbón de otras medidas que son alternativas y morigeratorias, que si el juez entiende que puede cautelar mejor o de igual modo ese objeto de cuidado con estas medidas menos gravosas, que son alternativas y morigeraciones, puede hacerlo, debe hacerlo. Entonces, el principio de inocencia también se consagra de manera muy particular dentro del proceso en el tratamiento de las medidas cautelares que establecen que la libertad es la regla y la excepción la prisión preventiva. Y que nunca una persona puede ser privada de su libertad durante el proceso penal como adelanto de pena. Es decir, nadie puede quedar preso porque va a ser condenado, porque todavía no se sabe si va a ser condenado. En principio, y de acuerdo a la Constitución y los pactos, sigue siendo inocente. ¿Está? Esto a grandes rasgos, chicos, después lo vamos a desarrollar todo, pero yo quiero que ustedes conozcan cuáles son los principios del proceso. A ver cómo estoy con el tiempo. 10 minutos me quedan. Bien. Esto también, el principio de inocencia, se traduce en la carga probatoria de las partes. Y esto es la carga o el principio del onus probandi. Esto significa que como yo soy inocente, yo no tengo que probar mi inocencia, ya me la concede la Constitución. Entonces, la carga de probar la culpabilidad siempre es del fiscal, de la otra parte. El fiscal tiene la obligación de probar la culpabilidad del imputado y llevar a una sentencia condenatoria. ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablábamos de los roles y demás, decíamos esto? Bueno, en materia constitucional se establece que el principio de inocencia tiene su consecuencia en la obligación absoluta del fiscal de probar esto. Y hasta tiene un principio que está dado por ley, que se llama el principio de objetividad, que determina que si no puede probar la culpabilidad, tiene que hasta desistir de su acción. Tiene que pedir la inocencia. O no va a juicio, o si ve que viene perdiendo, puede, frente al prueba presentada por el defensor, pedir la absolución del imputado. Después ya lo vamos a profundizar también, pero esto es lo más importante. ¿Qué hace el defensor? Si yo digo que la carga de probarla tiene el fiscal, yo digo, entonces no tiene que probar nada. No. El defensor, como ya vamos a ver en unos pasitos adelante, tiene el derecho de probar.
Es decir, presupone que su imputado es inocente, pero si él puede apoyar esta inocencia, puede y tiene el derecho de probar. La diferencia es que el fiscal tiene la carga o la obligación, y si no lo hace, desiste, y el defensor puede quedarse quieto y no traer ninguna prueba, o tiene el derecho de traerla para apoyar su pretensión. Profe, disculpe. Sí. ¿Quién habla? Entonces sería Lombardo Lara. Ah, sí. Hola, Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, ¿el imputado puede presentar pruebas de descargo? Sí, claro. Tiene el derecho de hacerlo, pero no Perfecto. la obligación. ¿Entendés la diferencia que hay? Sí. O sea que poder sí. puede. ¿Por qué? Ahora te voy a decir por qué. Porque si el fiscal no prueba, los jueces tenemos la obligación de aplicar otro principio, que en función de sana crítica racional, que era un poco lo que preguntaba Bartolomé antes, va a determinar que si yo tengo dudas, debo absolver. Y ese principio se llama indubio pro reo. Es decir, ambos principios, desde el punto de vista probatorio, se complementan. El fiscal tiene la carga de probar la culpabilidad. Bien. Si no lo hace, yo como juez, si tengo dudas, es decir, no, la verdad que en términos de certeza absoluta no me probó nada el fiscal. Entonces yo lo que tengo que hacer es absolver. Y aplico el indubio pro reo. Listo. Esto se combina y se deriva del principio de inocencia. ¿Por qué? Porque la Constitución, cuando dice que el imputado es inocente, lo es durante todo el proceso. Se lo considera así durante todo el proceso. Pero a su vez, este imputado puede aportar pruebas para apoyar esta inocencia. Te pongo un ejemplo sencillo y que digo siempre y te queda clarísimo. Si a vos te dicen que el día 22 de febrero vos mataste a una persona a la vuelta de tu casa y resulta que vos, el 22 de febrero, estabas trabado en París porque no salió tu avión, porque no pudiste volver y qué sé yo, qué sé cuánto, vos como imputado podés presentar el informe de migraciones de que vos no estabas en Argentina y que no fue posible que mataras a tu vecina, sino que estabas afuera. Y vos vas a seguir siendo considerado inocente, pero tenés el derecho de aportar una prueba que arroje contundencia a esa inocencia. A veces, cuando la cosa viene medio floja por parte del fiscal, una estrategia de defensa es lo que se llama prueba negativa. Yo no ofrezco nada de prueba. Simplemente me voy a dedicar después a destronar a la prueba del fiscal, que es insuficiente. Por eso les digo que esta materia es muy dinámica y que todo puede pasar cuando se empiezan a combinar las reglas, sobre todo las reglas en materia probatoria. Pero lo importante que ustedes tengan en cuenta en este punto es que sí o sí el fiscal tiene la obligación legal de probar la culpabilidad del imputado, con toda la artillería que tenga. Si no lo hace, el juez tiene que fallar por la duda y absolver. Y que consecuentemente, el imputado no es que no puede probar nada, sino que tiene el derecho, pero no tiene la obligación de probar, porque la Constitución ya dice que es inocente. Ese es el juego del principio de inocencia en la materia probatoria, que vamos a desarrollar. Por último, vamos a hablar del derecho de defensa, o principio de defensa, que, entre otras cosas, tiene varios derivados, pero son básicamente 4. Y cada uno se refiere a una regla diferente en materia de garantías. El primero de ellos es, y esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia Nacional, que determinó que el derecho de defensa está compuesto de 4 pasos necesarios. El primero de ellos es a conocer el contenido de la acusación. El imputado tiene derecho a conocer el contenido de la acusación. Esto implica a conocer y a defenderse, para que no se afecte un principio que en materia penal ustedes lo deben haber visto, que es el principio de congruencia, que determina que yo debo ser condenado por los hechos y el derecho que me imputaron desde el principio del proceso.
el mismo contenido en la imputación, el mismo contenido en la acusación y el mismo contenido en la sentencia. No puede haber materia sorpresiva. Por eso el imputado tiene derecho a conocer el contenido de la acusación en su estricto límite que no puede variar sin que me avisen. Es decir, la cuestión de la alteración del principio de congruencia siempre es sorpresiva. Sí, puede haber después ampliación de la acusación, puede haber una variación en la calificación legal. Lo que no puede haber es sorpresa. Yo no puedo ser imputado durante todo el transcurso del proceso de un delito y después ser condenado por otro, sin que me avisen y cambie yo mi estrategia de defensa. Ese es el contenido del principio de congruencia. Para que haya verdadera contradicción entre la acusación y la defensa, y no una sorpresa a la hora de fallar. El segundo de los derechos que tiene el imputado es de conocer la prueba de cargo. Y esto es para contradecirla también. Ustedes piensen que el derecho adversarial está atravesado por la contradicción. Dice una parte esta, yo para poder fallar tengo que escuchar necesariamente la otra. No puedo fallar escuchando otra. Entonces, conocer la prueba de cargo implica contradecirla. Implica saber de qué me defiendo. Integra también en algún punto el principio de congruencia. No puede haber sorpresas sobre la prueba. El tercero es ofrecer la prueba de descargo. Y acá volvemos y me remito a lo que les dije antes. Ofrecer la prueba de descargo no solo implica ejercer de manera eficaz y plena el derecho de defensa, sino poder contradecir la carga probatoria del fiscal y apuntar el principio de inocencia. Esto es fundamental entenderlo también. Y el último es el derecho que tiene de recurrir el fallo condenatorio, o lo que se puede llamar garantía de doble conforme. Esto implica que yo debo necesariamente tener la conformidad de 2 tribunales para poder ser condenado. Y antes se llamaba garantía de recurso, de la doble instancia, etcétera, etcétera. Pero hoy yo me quiero quedar con la garantía del doble conforme. Esto implica poder revisar los hechos y poder revisar el derecho. ¿Y por qué les digo que me quedo con la garantía del doble conforme? Porque hoy, en materia de recursos, en la provincia de Santa Fe, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que se llama Scalzione, tenemos instaurado un recurso horizontal, una apelación horizontal, que es que para cuando una persona es absuelta, por ejemplo, en primera instancia y condenada en la Cámara frente al recurso del fiscal, otro tribunal de la misma Cámara, pero con distinta composición, va a revisar esa sentencia. Entonces, básicamente, no es otra instancia, es la misma instancia con otra composición. Por eso, a mí me interesa decir que la garantía de la doble instancia, en realidad, debe llamarse garantía del doble conforme. Implica que para que una persona sea condenada conforme Constitución, debe ser conformada 2 veces esa condena, por 2 tribunales diferentes. Ahora, esta es una de las garantías que el texto originario de la Constitución de 1853 no lo traía. Sí se entendía que podría estar dentro de las garantías implícitas del famoso artículo 33 de la Constitución, que decía que la afirmación de estas garantías no implica la negación de otras que son implícitas o deben ser interpretadas de manera tácita. Esa era la idea. Hoy por hoy, gracias al Pacto San José de Costa Rica, esta es una garantía expresa que está en el artículo 8 de ese pacto y que determina que nadie va a poder ser condenado legalmente sin que tenga un recurso respecto de ese fallo condenatorio. Esto, a grandes rasgos, es el contenido de todos los elementos fundamentales del proceso constitucional. Y son, entre otras cosas, las reglas del juego que vamos a dar durante todo el año y que vamos a ir metiendo en los distintos casilleros de las distintas semanas. Mañana con los chicos van a ver bien la estructura del proceso. Sí, Julia.
¿Levantaste la mano o te estiraste? No, perdón, es que está mi hermana en la puerta y le dije que en 5 termino y le abro. Ah, bueno, porque yo pensé que había levantado la mano. Bueno, así que espero que les haya sido bastante práctico el tema. Vamos a ir profundizándolo. Me interesa que lo vayan entendiendo, que lo vayan absorbiendo, que lo vayan masticando, que lo vayan internalizando, y después lo vamos a ir profundizando en los prácticos y a medida que avancemos en el proceso. Bueno, gracias. Sí. Una consulta. Sí. Con respecto al principio de defensa. Sí. Con respecto al principio de defensa que usted estaba explicando, sí. el imputado, cuando conoce el contenido de la acusación y cuando conoce la prueba de cargo, eso siempre se da en la audiencia imputativa, ¿verdad? Cuando él conoce. Empieza a conocer. En realidad, la audiencia imputativa va a conocer la imputación y la evidencia. Perfecto. ¿Entendés? Siempre acompañado del defensor. Sí, la audiencia imputativa presupone la presencia del defensor, si no es inválida. No la puedes hacer. Pero ahí empieza a conocer. Después eso se puede modificar de acuerdo a cómo se vaya dando el trabajo de la evidencia del fiscal y después cómo llegue a la acusación y después cómo llega a la audiencia preliminar. El contenido fundamental que va a dar vida al principio de congruencia y de su realización en el debate es el de la autoapertura a juicio. Pero tiene que haber habido todo un tránsito de coherencia entre todo eso. No significa que no se pueda alterar. Lo que no se puede es alterar sorpresivamente. ¿Entendés? Bien. O sea, yo no puedo imputarte a vos un delito y después caerte descolgado en la audiencia preliminar con otro delito que no te imputé. Por eso mismo, ahí es donde empieza. Empieza, pero después se va desarrollando. Igual eso después ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos y le vas a dar forma. Pero lo importante es que esta acusación no se altere de manera sorpresiva. Eso tenés que tener en cuenta. Bien. Después puede variar, pero que no se altere de manera sorpresiva. Y su realización final está en la sentencia, obviamente, que es el acto sancionatorio por autonomía. Ok, gracias, profe. Bueno, espero que les ha servido. Corrimos mucho, pero eso como primera medida, para que ustedes se familiaricen con el proceso, creo que está bueno. Y después, bueno, los chicos los van a agarrar y toda esta licuadora que les metí yo en la cabeza, ellos van a tratar de acomodársela de manera un poco más coherente y menos veloz. Así que, bueno, mañana se conectan a las 15:30 también y van a estar con los chicos. Así que bueno, yo los despido hasta el martes que viene. Espero que les haya gustado la clase. Profe,